Proverbios 8:34, así dice la palabra del Dios Todopoderoso, del que tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Su nombre es Jesús. Diga conmigo, su nombre es Jesús. Así dice la palabra del Santo. Bienaventurado el hombre que me escucha, está hablando el Señor. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí está defraudando su alma. Todo lo que me aborrece ama la muerte. Padre, gracias. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mi alma adora. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Dile que está a tu lado, bienaventurado es el hombre que escucha a Dios. Bienaventurado es el hombre que tiene los oídos puestos a la voz de Dios. Bienaventurado aquel que oye la voz de su espíritu. Bienaventurado aquel que está dispuesto a oír cuando Dios le hable a su nombre. Bienaventurado aquel que sube para escuchar la voz de Dios. Bienaventurado aquel que está presto, que está anhelando, que está deseando escuchar la voz de Dios. Bienaventurado el que quiere oír lo que Dios le quiere decir a su nombre. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia a su nombre. Dígale a su lado, bienaventurado es el hombre que escucha la voz de Dios, que escucha la voz de Dios, que escucha mío, que escucha la voz de Dios, aleluya, que escucha su voz. La Biblia dice, si escuchare hoy su voz, no endurezca tu corazón. Deja que te claro, no dejes que tu corazón te endurezca, deja que tu corazón se mantenga flexible, porque la voz de Dios te va a endulzar el alma, la voz de Dios te va a salvar el alma, la voz de Dios te va a dar prioridad. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta noche. Mi alma bendice a Jesús. Bienaventurado el que escucha la voz. Es como aquel que va caminando y no sabe dónde va, y le está esperando un precipicio, o le está esperando un accidente, o le está esperando una trampa, pero escucha la voz de Dios. Dile que está a su lado, pero escucho la voz de Dios, dígale, pero escucho la voz de Dios, que me dice, no te detengas, y a su nombre me está haciendo la guerra, pero escucho la voz de Dios que me dice, no te rindas, hijo mío, no te rindas, porque yo ganaré la batalla, y a su nombre. Siendo la presencia del Santo aquí en esta hora, siendo el poder de Dios aquí en este lugar. Almas que necesitan escuchar la voz de Dios. La Biblia no dice bienaventurado el que escucha su propia voz. La Biblia no dice bienaventurado el que escucha la voz del hombre. La Biblia no está diciendo que es bienaventurado el que escucha la voz del diablo. La Biblia dice que bienaventurado es el que escucha la voz de Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dígale que a su lado, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. No ignores su voz. No ignores. Ábrele tu oído. Acércate. Acércate y escucha su voz. Acércate, presta atención que le está hablando. Oye su voz que te está llamando. Escucha lo que él te llama, y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién viene? ¿Quién liberta? ¿Quién te espera? ¿Quién es el que te salva? Y a su nombre. Escucha lo que Jesús dice. De cierto les digo, el que oye, ¿qué es lo que dice? El que oye la voz de Dios, bienaventurado, porque va a hallar la vida, y a su nombre. Juan 5:24, Jesús empieza a hablar esta palabra, Charlie, y dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tiene el que escucha la voz de Dios? Vida eterna. Díselo en serio, dile, vida eterna. Los que escuchan la voz de Dios tienen vida eterna. ¿Quién salva? ¿Quién liberta? ¿A quién tú esperas? ¿En quién tienes tu esperanza? De cierto le digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? No te la pierdas, Dios mío, no la descuide. Arrebata el reino de los cielos escuchando la voz de Dios, en su nombre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Dile que está a su lado, los que escuchan la voz de Dios no van a condenación, sino que pasarán de muerte a vida. Dile que está a su lado, le vamos a pasar por encima de la muerte, le vamos a pasar por encima de las cadenas, le vamos a pasar por encima de los demonios, le vamos a pasar por encima del diablo, porque los que escuchan la voz de Dios no van a condenación, pasarán de muerte a vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en
en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que escuchan la voz de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay, Romanos 8:1. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan escuchando la voz del diablo, los que no se andan escuchando ellos mismos, los que no están escuchando la voz de los hombres, no hay condenación para ellos, porque ellos están escuchando la voz de Dios y a su nombre. ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? ¿A quién no espera? Alabado la gloria del Todopoderoso. Jesús sigue hablando, dime a su lado, Jesús sigue hablando. Ahora pregúntale, ¿para qué? ¿O por qué? Dime, ¿por qué o para qué? Él sigue hablando porque Él quiere que tú sigas escuchando su voz. Porque Él quiere que tú le sigas prestando atención a la voz. Porque Él sigue hablando porque Él quiere que tú sigas escuchando la voz de Dios. Dice Jesús, de cierto os digo, viene la hora, viene una hora, y esa hora está escrita en la Biblia. Nadie sabe el día ni la hora, pero viene la hora. Dice, de cierto le digo, viene la hora. Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿De quién es que van a oír la voz? Del Hijo de ¿De Dios. quién es que van a oír la voz? Del Hijo de Dios. Viene la hora. Y la hora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. ¿La voz de quién? Del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo? Es decir, que los muertos van a resucitar a escuchar su voz y a su nombre. El que escucha su voz hallará la vida. El que escucha su voz no se pierde. El que escucha su voz siempre va caminando para arriba y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién liberta? ¿A quién tú esperas? A su nombre. Me impacta esta palabra demasiado. Porque los que escuchan su voz, ellos vivirán. Y cuando habla de que vivirán era porque estaban muertos. Es porque ya habían muertos. Pero aún usted estando muerto, si usted escuchó la voz de Dios, si usted hizo su voluntad, vendrá la voz del amado del cielo y a su nombre. Porque la Biblia dice que Él va a venir a despertar a los suyos. Y los que oyeren su voz, ellos vivirán a su nombre. Escuche lo que dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad. Diga que está a su lado, Jesús tiene autoridad. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora no se maravillen de esto, diga que está a su lado, no te maravilles. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escucha lo que va a pasar, eso va a pasar en el tiempo final. Todos los que están en los sepulcros, la gente cree que ya a ellos les pasó el tiempo. Y muchos de ellos creen que no le van a hacer justicia. Algunos se escaparon de la justicia humana y creen que ya no van a ser juzgados. Pero la Biblia dice que llegará el tiempo, vendrá la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿quiénes? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿A resurrección de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo, aún después de muerto, lo van a resucitar otra vez. ¿Cómo? Aunque ellos piensen que ya se escaparon y dijeron, a mí nadie me va a hacer pagar 50 años en la cárcel, nadie me va a hacer pagar 100 años en la cárcel. A ellos también lo van a llamar otra vez a resurrección. Y ellos van a resucitar. ¿Ahora para qué? Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es decir, que van a resucitar los malos para ser condenados delante de todo el público, aún delante de la persona que ellos mataron, porque Jesús va a resucitar a todos los muertos. Y ellos van a decir, y este no fue el que yo maté. Y Jesús le va a decir, sí, pero yo lo resucité. Y a su nombre, y ahora él vive, ahora él escucha mi voz, ahora está conmigo y a su nombre. ¿Quién salva? ¿Quién viene? Y a su nombre. ¿Quién liberta? ¿A quién tú esperas?